experto, el cual se encuentra aquí ya con nosotros, Gamaliel Herrera, el cual, pues bueno, él lleva trabajando bastantito tiempo aquí de la mano con People Cloud, desde consultorías, nos ha apoyado con el módulo, nos ha ayudado incluso a dar ya algún otro webinar, probablemente ya lo conozcan, y bueno, él aquí nos va a estar apoyando con este tema. Pues bueno, para que conozcan un poco de Gamaliel, él ya tiene mucha experiencia en el área de la nómina. Actualmente él es consultor particular, ha trabajado en el ramo de hotelería, turismo, administración, restaurantes. También ha sido ponente de más de 500 cursos a nivel nacional. Entonces, si hemos encontrado a alguien que sabe de nómina, pues bueno, es Gamaliel. Y pues bueno, bienvenido, Gama. Aquí te dejo ya la sesión, como quiera, aquí a los invitados que están, cualquier duda que tengan, pueden alzar la mano, pueden escribir su duda allí por el chat de la sesión y a la brevedad les damos la atención. ¿Okay? Perfecto. Gabriel, bienvenido y toda tuya la sala. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Buenas tardes, sean bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Como ya dijo Manuel, bueno, pues mi nombre es Gamaliel Herrera y bueno, pues siéntanse ahí con la confianza de cualquier duda, cualquier comentario. Lo vamos platicando, de hecho de eso se trata. Acuérdense, siempre preguntar las dudas. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Pues vámonos arrancando. Ahora sí en materia. Vamos a estar platicando qué es la maquila de nómina. ¿Cuáles son las ventajas para ustedes, verdad? Como empresa, ¿cuáles son las ventajas pues ahora sí, de delegar la maquila de nómina? Y vamos a estar platicando cuál es el proceso de una nómina ordinaria, cuáles son las obligaciones, el cumplimiento, ¿verdad? Oye, Gama, pero a ver, si yo contrato maquila de nómina, ¿todo eso lo hacen ustedes? Así es parte de lo que vamos a estar platicando. Ya vamos a ver algunos de los procesos, ¿verdad? Así en forma general, si ustedes quieren, pero pues bueno, importante para que ustedes conozcan en qué consiste la maquila de nómina. ¿Sale? Pues bueno, sin más preámbulos, sean bienvenidos quienes se van conectando. Gracias. Vámonos desde la definición. ¿Qué es la maquila de nómina? Bueno, fíjense, la maquila de nómina se refiere al proceso de cálculo y pago de salarios a los empleados, pero es a través de una empresa externa, ¿sí? Entonces, ahora sí que vamos a pensar que yo traigo la cachucha de la empresa y yo contrato a alguien para que se encargue de todo el proceso de la maquila de nómina. Y bueno, pues ya sabemos que People Cloud es una empresa especializada en servicios de nómina que administra todas y cada una de las tareas relacionadas con el pago de sueldos, retenciones, beneficios y obligaciones fiscales, pensando en el IMSS, ¿verdad? Pensando en el SAT, pensando en la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pensando en la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, pensando incluso en el impuesto sobre nómina, que ya sabemos que ese es estatal, y ya sabemos que, bueno, pues cada estado tiene su propia legislación, su propio código, su propio ley de Hacienda, ¿verdad? Su propia ley de Hacienda, donde, pues a lo mejor allá en Aguascalientes no es el mismo proceso que en México, ¿verdad? A lo mejor allá en Estados Unidos y a lo mejor en Nuevo León, pues es voluntario el dictamen para efectos de impuesto sobre nómina. Entonces, People Cloud pues, se encarga de todo este proceso, de dar cumplimiento, de administrar así que todas las tareas que van, fíjense, ahora sí que desde la carga de incidencias hasta el pago a los empleados. Y yo siempre digo que el ciclo de la nómina, pues yo lo veo como un ciclo anual, donde efectivamente la nómina la empiezas a pagar en enero
Pero en mi opinión, la nómina que empiezas a pagar en enero tiene un efecto hasta el siguiente año. De hecho, hasta septiembre, octubre, si te encuentras dictaminado para efectos del IMSS. Acuérdense que para dictaminarse para efectos del IMSS son arriba de 300 trabajadores. Entonces, te encuentras dictaminado, allá por allá septiembre del siguiente año presentas el dictamen y People Cloud ahora sí que acompaña todo el proceso, que insisto, todas las nóminas que procesas, todos los pagos, los UAS, los ITSE, ¿verdad? Todos los pagos del impuesto sobre nómina, pues nosotros nos encargamos como People Cloud y les decía ahorita, pues termina ya el siguiente año hasta el dictamen del IMSS. Si no presentas dictamen del IMSS, pues bueno, un poco antes tal vez con el tema de la PTU, ahí es donde cierras el año realmente. Y dentro de todo el año, pues sabemos que hay obligaciones mensuales, ¿verdad? Como el pago del IMSS, bimestrales, como el pago del RCV, retiro cesantía en edad avanzada y vejez y el Infonavit, las variables bimestrales, ¿verdad? Y bueno, pues todos los procesos anuales pues que tenemos que tener mucho cuidado, el ajuste anual del ISR, sueldos y salarios. Pues ahora sí que el tema de la PTU, ¿verdad? Que ya casi se nos vence, hablando de personas morales. Todo el tema, dijimos, del aguinaldo, ¿verdad? Entonces, cuando veamos la nómina, tenemos que verla, insisto, como un proceso, sí semanal de pago, sí mensual, sí bimestral, sí anual, y bueno, la maquila de nómina precisamente delegas, en la maquila de nómina delegas cada una sí del cálculo y pago de salarios, pero también de todas las obligaciones que tienes, insisto, ante el SAT, IMSS, Infonavit, Fonacot, impuestos sobre nómina, ¿verdad? Y pues bueno, cada institución pues tiene su proceso y su obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, People Cloud nos acompañamos en todo el proceso de la maquila de nómina, y bueno, pues ya sabemos que hay en sueldos, retenciones, pues tenemos pensiones alimenticias, créditos Infonavit, administración de beneficios, ¿verdad? Puede ser despensa, fondo de ahorro, y bueno, pues también ya platicamos de todas las obligaciones fiscales, ¿sale? Acuérdense, ahí si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, levantar la mano. Entonces, ahora sí, en resumen, pues la maquila de nómina es cuando tú delegas todo el proceso de obligaciones precisamente de la nómina en este caso, a una empresa externa. Y bueno, parte de los beneficios que tienes con la maquila de nómina, pues bueno, reducción de costos y carga administrativa, así como tiempo invertido en todas las tareas de nómina. A veces decimos, no, hombre, es que, fíjate, Gama, que pues yo me dedico a la compraventa de servicios o a la compraventa vamos a decir, de artículos para el hogar, ¿verdad? O sea, yo no le sé a la nómina, ¿sabes lo que trato de decir? Yo no le sé nada a la nómina, ahora sí que no sé ni dar de alta a un trabajador, o a lo mejor sí tengo cierta noción, o a lo mejor tengo cierta experiencia, pero no tengo la especialidad, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que ya no invertirías tiempo, ahora sí que te vas a dedicar a tu especialidad, ¿verdad? Lo que a ti te corresponde, ¿sí? Tienes acceso a herramientas y tecnología especializada para una mayor eficiencia, incluyendo procesos de recursos humanos. Acuérdense que, pues, recursos humanos y nóminas, pues siempre van de la mano. Incluso, pues, muchos de los procesos de la nómina nacen en recursos humanos, ¿verdad? Un alta de un trabajador, un expediente, pues todo nace en el área de recursos humanos, ¿ok? Una posición, un contrato individual de trabajo, todo eso nos va a servir a nosotros como nómina. A nosotros nos llega como un alta que lo tengo que dar de alta en la nómina, lo tengo que dar de alta en el IMSS, y luego ante el SAT tengo que hacer una reanudación de actividades,
Entonces, todo el tiempo estoy trabajando con recursos humanos. Desde el alta, insisto, desde que lo doy de alta en el ITSE, oye, tuve un rechazo en el ITSE, bueno, necesito voltear a ver el expediente, apoyarme con recursos humanos, ver qué pasó. Lo que pasa es que el ITSE es muy sensible, ¿verdad? Y bueno, pues no se diga el timbrado, el CFDI de nóminas con la versión 4.0, ya sabemos, obligatoria desde julio del año pasado, julio 2023. Pues ahí también es muy sensible, ¿verdad? En cuanto al nombre, el código postal, el régimen fiscal del trabajador. Entonces, tenemos que apoyarnos todo el tiempo con herramientas correctas en recursos humanos, ¿verdad? Para no tener, pues ahora sí, rechazos en el ITSE. Imagínense, caso de la vida real, oye, es que me rechazaron el ITSE un trabajador, no me di cuenta, y resulta que ese trabajador falleció. Entonces, pues, el IMSS emite lo que le llaman un capital constitutivo, que es una indemnización al IMSS por no tener dado de alta al trabajador, y arriba de $1,000,000. Entonces, imagínate la importancia de tener los procesos correctos, las confrontas correctas, ahora sí que las tareas bien definidas, ahora sí que mapeado desde, insisto, desde que el trabajador ingresa a la empresa. Y bueno, también hablando de los créditos Infonavit, desde que lo contrata el trabajador, si yo tengo el número de seguro social, pues con el número de seguro social puedo checar si tiene un crédito Infonavit, ¿verdad? Y allí puedo revisar si el trabajador, porque bueno, pues al menos a mí me ha tocado que muchos trabajadores no nos dicen, ¿verdad? No nos dicen que tienen crédito Infonavit y bueno, pues luego ya nos enteramos cuando descargamos la cédula del ITSE, la famosa EVA, pero ya pasó casi un bimestre, a lo mejor más de un mes, ¿verdad? Y no le hemos retenido al trabajador. Entonces, cuestiones de ese tipo, pues necesitamos tener todos los procesos bien definidos. E insisto, pues un rechazo en el ITSE, un rechazo en el SAT, el timbrado, ¿verdad? Y bueno, pues también garantía de cumplimiento normativo y reducción de riesgos laborales, ¿verdad? Esas son también otras de las ventajas de la maquila. Ya sabemos que los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues ellos tienen, fíjense, tienen la facultad de llegar a cualquier hora del día, nada más que sean horas hábiles, ¿verdad? No podrían llegar en la madrugada. Pero entonces, pues llega el inspector de la Secretaría del Trabajo y ellos no se van hasta que les damos la información. Ellos tienen la facultad incluso de entrevistar trabajadores. Entonces, quienes ya han tenido ahí revisiones, pues no me dejarán mentir, llegan más o menos como a 10, 11 de la mañana y ahora sí que no se van, insisto, hasta que les demos la información, hasta que levanten su acta. ¿Y qué me van a revisar? Bueno, pues te pueden revisar condiciones laborales, el aguinaldo, la PTU, el famoso REPSE, que es el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para quienes prestan o ponen personal a disposición de un tercero. Entonces te revisan, pues ahora sí, los riesgos de trabajo, la prima en el seguro de riesgo de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo. Entonces te revisan diferentes aspectos, ¿verdad? En donde, pues, con la maquila, pues ya tienes el cumplimiento de que lo tendrá que estar haciendo un tercero. Una de las recomendaciones que nosotros damos también es, pues ahora sí que formar un expediente donde se hace el cumplimiento de todas las obligaciones, ¿verdad? Si pensamos en el SAT, pues tenemos que pensar en la deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta. Tenemos que pensar los conceptos, si son exentos, si son gravables, si son parcialmente exentos, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Tenemos que pensar en el CFDI de nóminas, ¿verdad? El famoso timbrado.
la emisión del CFDI de nóminas para dar cumplimiento normativo. Y bueno, pues hablando de la Ley Federal del Trabajo, pues definitivamente tenemos que estar atentos a las inspecciones que, bueno, pues ahí para este año 2024, pues programaron 32,000 inspecciones. Fíjense, 32,000 inspecciones en el año 2024. Y bueno, pues no todas, distribuidas en varios conceptos. Pero bueno, pues imagínense lo que son 32,000 inspecciones a los patrones, donde, insisto, pues tenemos que tener la garantía de que se cumple correctamente los pagos del aguinaldo, de la PTU, ya dijimos del REPSE, ya dijimos de los riesgos de trabajo, la declaración anual de la prima, que es cierto, es una obligación allá en la ley del Seguro Social, pero al final lo termina revisando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El alta en el FONACOR, que es una obligación por cada centro de trabajo darnos de alta en el FONACOR, ¿verdad? Y bueno, pues también dentro de las ventajas de la maquila, mejoramos la precisión y puntualidad de los pagos a los empleados. Afortunadamente, y me atrevo a decirlo abiertamente, afortunadamente ya nuestros jefes ya dejaron de pensar, porque antes se pensaba, bueno, en mi opinión, decíamos, no hombre, ya nada más con que no tenga quejas de los empleados, ya la hice, ya les pagamos bien, la nómina es sagrada, pues sí, es siempre lo que decimos, que la nómina es sagrada, ¿verdad? Los empleados no se les puede dejar sin un sueldo, obviamente hay que pagarles puntual, hay que pagarles con precisión, ¿verdad? Y bueno, pues es cierto, pero la nómina ya no solo es eso, ¿verdad? Cuando antes se pensaba, no, hombre, pues ahí pongo a cualquier persona ahí, nada más con que le pague a los empleados. No tengo muchos conceptos de pago, más que tiempo extra, prima dominical, en ocasiones descanso laboral, ¿verdad? Y obviamente el sueldo, séptimo día. Pero vaya, el tiempo nos ha indicado que la nómina no es solamente un pago a los empleados, insisto, eso ahora sí que si lo vemos como una nubecita, pues fuera de ese pago a los empleados, pues ya dijimos, tenemos alzada al IMSS, al Infonavit, al Infonacor, a las tesorerías del impuesto sobre nómina, ¿verdad? Que siempre nos se van a estar revisando. Y ahora, pues desde 2016, 2017, desde que se creó el CFDI de nóminas, el comprobante fiscal digital por internet, el famoso timbrado, que ahí la palabra timbrado no la van a encontrar en la ley. Bueno, pues alguien ahí se sacó esa palabra de que el timbrado, bueno, ¿qué es el timbrado? Pues es la emisión del CFDI de nóminas. ¿Y qué es el CFDI? El comprobante fiscal digital por internet, que no es más que una factura fiscal de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo pues se ha ido diluyendo, erosionando el hecho de que nuestros jefes, los directores, incluso los dueños de empresas, ya dejaron o han mucho, creo yo, se ha ido perdiendo esa parte de que, no, hombre, ya nada más con que los empleados no tengan reclamos, ya dice, pues no, insisto, porque pues tenemos que dar cumplimiento a todas las disposiciones de, pues, sobre la renta, ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del Infonavit, y bueno, ya dijimos, impuestos sobre nómina, estudiar cada código financiero, cada código fiscal, cada ley de Hacienda. Por ejemplo, acá en Nuevo León tenemos la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Que tenemos el 3% sobre nómina. Entonces, fíjense, las ventajas que tenemos en la maquila, definitivamente se reducen costos y carga administrativa para la empresa. La empresa puede dedicarse, pues ahora sí, a lo que ellos saben, ¿verdad? El tiempo, pues, se lo trasladan a un tercero, se lo trasladan a People Cloud, que tiene pues ahora sí la expertise para hacer las tareas de nómina.
Punto número 2, pues tendrán acceso a herramientas y tecnología especializada para una mayor eficiencia. Ya explicamos, nóminas depende de recursos humanos en muchos procesos, en el timbrado, en el ITSE, en recibos de nómina, en la comunicación a empleados, en procesos de despensa, procesos de fondo de ahorro, de caja de ahorro, etcétera. Dependemos mucho de recursos humanos, ¿verdad? Ya dijimos garantía de cumplimiento normativo y reducción de riesgos legales, laborales y de seguridad social. Hace rato yo decía, imagínense el simple hecho de no dar de alta a un trabajador, capital constitutivo, 1 millón de pesos. Eso nada más con el IMSS, ¿verdad? Por no tenerlo dado de alta. Todavía falta la multa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces, los riesgos son muy, muy grandes. Son muy, muy grandes en cuanto a lo que podemos, pues ahora sí que delegar en la maquila de nómina, ¿verdad? Y bueno, pues ya dijimos, mejora y en la precisión y puntualidad de los pagos a los empleados, que insisto, pues sí es importante no dejar a ningún empleado sin su pago, ¿verdad? Reaccionar rápido. Yo siempre digo, siempre como proceso, enviar los recibos de nómina, a lo mejor si tú pagas todos los viernes, pues enviar los recibos de nómina, a lo mejor desde el jueves, ¿verdad? Si es posible, porque pues ya sabemos que las nóminas semanales están muy apretadas en sus tiempos. Pero imagínate que yo lograra enviar los recibos de nómina a los empleados, que ellos ya los puedan ver o descargar desde el jueves en la tarde. Entonces, si hay alguna observación, algún dato que a lo mejor pues no estamos ajenos, ¿verdad? Que se nos vaya, que obviamente no debería, porque pues se tienen que hacer confrontas, se tienen que hacer, ahora sí que revisar las incidencias, pero vamos a pensar que se me pasó o a alguien se le pasó algún tiempo extra. Oye, dice el trabajador, no me pagaste el tiempo extra. Bueno, si el trabajador desde el jueves ve el recibo de nómina, pues a lo mejor ya puedo reaccionar el viernes en la mañanita temprano para ver cómo le hago ese pago, ¿verdad? A lo mejor le voy a hacer un anticipo de nómina y ya tomar una acción inmediata para que el trabajador, pues ahora sí que tenga su sueldo completo, ¿verdad? Incluso sus bonos, sus comisiones, su tiempo extra. Entonces, mejoran la precisión y puntualidad de los empleados. No deja de ser importante, insisto, pero tampoco podemos dejar de voltear a ver todas las obligaciones que tenemos, porque ahora sí, como me lo dijo alguna vez un jefe, oye, pues tenemos que tener contentos a los empleados, a mi jefe, al jefe de mi jefe, al SAT, al IMSS, a recursos humanos, pues sí, nómina, pues ahora sí que nómina tiene que voltear para todos lados. Tenemos que tener contentos, por ponerle un calificativo, tenemos que tener contentos, pues ahora sí que a gran parte de la empresa y también gran parte, pues obviamente con las autoridades, ¿verdad? ¿Sale? Fíjense, hablando de un proceso de nómina ordinaria, así muy general, ¿verdad? Obviamente va a depender de cuestiones particulares y también del tamaño de la empresa. Pero básicamente el proceso de una nómina ordinaria, pues podríamos mapearlo así, ¿verdad? Con 6, 7 pasos. Pues obviamente, insisto, dependiendo del tamaño de la empresa, pues va a depender, a lo mejor estos cuadritos, pues a lo mejor se convierte ya en un proceso muy detallado, donde tendríamos que mapear, pues sí, esto es, vamos a decir, un caso de la nómina ordinaria. Tendríamos que mapear la nómina semanal, la nómina quincenal. Tendríamos que mapear así, en este mismo sentido, los finiquitos. Tendríamos que mapear el proceso de la nómina de aguinaldo, que son nóminas extraordinarias, ¿verdad? Aguinaldo, PTU, el ajuste anual del ISR de sueldos y salarios, ¿verdad? El pago del FONACOT,
el proceso de variabilidad del IMSS bimestral, el proceso de modificación de salario fijo, porque acuérdense que también hay que presentar modificaciones de salario cuando aumentamos el sueldo, cuando aumentamos el factor fijo de integración. También hay que mapearlo por separado de la variabilidad bimestral. Hay que mapear el proceso del Infonacod, del Instituto Fonacod. Hay que mapear el proceso de la confronta del IMSS, ¿verdad? Hay que mapear el proceso de los créditos Infonavit. Hay que mapear el proceso del pago del SUA. Hay que mapear el proceso de altas, bajas en el ITSE. Cambios, ¿verdad? Cambios, modificaciones de salario, cambios de empresa. Hay que mapear el proceso de impuestos sobre nómina. Imagínate que soy una empresa que tiene operación en 16 estados, 20 estados de la República. Pues tengo que saber cuáles son los exentos, cuáles son los gravables, cuál es la tasa en cada estado, ¿verdad? Tengo que tener los accesos de cada portal. Tengo que tener mapeado pues también las prestaciones, ¿verdad? Todo el proceso de la despensa, todo el proceso del fondo de ahorro, todo el proceso de la caja de ahorro. Entonces, pues ahí va a ir mapeado, pues, tan detallado como nosotros queramos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, tenemos que tener bien definido, por ejemplo, aquí nuestras percepciones, nuestras deducciones. Fíjense, todo arranca, así muy general, insisto, el proceso, todo arranca en la carga de incidencias, ¿verdad? ¿Quién me va a pasar las incidencias pensando que yo soy la nómina? ¿A qué se refieren las incidencias? Bueno, fíjate, las incidencias se refiere a, pues ahora sí que a la prima dominical, al tiempo extra, a los descansos laborados, a los festivos laborados, ¿verdad? Incluso a las incapacidades, a los ausentismos. Entonces, ¿quién me va a pasar las incidencias? Pues a lo mejor la planta, la sucursal, a lo mejor la persona de administración, a lo mejor recursos humanos. Todas las incidencias, ¿verdad? Que ya mencionamos, pues van a venir probablemente desde el reloj checador, ¿verdad? Que es cierto, no existe ninguna ley que te obligue a tener un reloj checador, pero yo sí lo recomiendo o siempre lo he recomendado porque te va a ayudar mucho en automatizar tus procesos. Entonces, si el trabajador checa, pues se le detona su asistencia. Si el trabajador no checa en el reloj checador, bueno, es que ya hay muchos relojes ya muy avanzados, ¿verdad? Ya con la vista, vamos a decir, con la cara, vaya, sí, con la cara, pues ya checas, ¿verdad? Algunos pues son de huella digital. Entonces, ¿sí es recomendable tener un reloj checador? Así es, porque incluso cuando tienes una revisión por parte del IMSS, sí te pide las nóminas timbradas, sí te pide los recibos de nómina firmados por los trabajadores. Bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad? En papel todavía. Te pide fíjense, te pide las prenóminas, incluso a mí me ha tocado que te las pida firmadas por los trabajadores, las prenóminas. Entonces, este no es un tema menor, ¿verdad? La carga de incidencias, porque de ahí va a venir la prenómina, de ahí viene, que es el soporte, ¿verdad? Ahora sí que de todo nuestro pago de la nómina. E insisto, pues lo voy a cargar todo de reloj checador. Si ustedes tienen un reloj checador, pues yo siempre he dicho que arriba de un 90%, si no es que el 100%, todo debe venir desde el reloj checador, ¿verdad? Bueno, no hay tienda porque necesitamos formatos de incapacidad físicos. Pero bueno, el reloj checador ahí va a ser importante para automatizar gran parte de las prestaciones que tenemos y deducciones también, ¿verdad? Porque decíamos ahorita faltas, temas de permisos con goce, permisos sin goce. Y bueno, entonces la carga de incidencias, reloj checador, puede ser vía layout también.
vía layout, ahí hago mis cargas de incidencias al sistema de nómina. Y esto nada más es para que ustedes vean así en forma muy general todo el proceso y todo lo que se hace en la maquila de nómina, ¿verdad? Y a lo mejor puedo hacer, pues, captura manual, ¿verdad? También, ¿por qué no? Hacer captura manual, que eso, pues, ya cuando voy a pagar un concepto, pues, ya lo incluyo ahí, ¿verdad? Entonces decíamos ahorita, no es un tema menor porque cuando el IMSS te revisa, sobre todo el IMSS, ¿verdad? A mí me ha tocado más con el IMSS, que te revisa las nóminas timbradas, te revisa, insisto, las prenóminas, los recibos de nóminas, te revisa los reportes de reloj checador, y entonces llegan todas las cargas de incidencias, llegan percepciones, llegan deducciones, llegan vacaciones. Estás muteado. Ahí va, creo que perdí un poquito la conexión. Ya regresamos. Ya regresamos, ok, perdón. Ahí va. Perdón, me traicionó el internet. Ahí estamos. Entonces, les decía ahorita, pues aquí es donde debería estar el mayor trabajo de la maquila, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ahí, pues sí es un proceso de cálculo, pero aquí es donde haces las pruebas de ISR. Aquí es donde haces pruebas de retención del IMSS, ¿verdad? Aquí es donde revisas las pensiones alimenticias. Aquí es donde revisas los créditos Infonavit, ¿verdad? Aquí es donde revisas los créditos Fonacot. Aquí es donde revisas cómo se está calculando el tiempo extra, porque acuérdense que el tiempo extra pues es semanal y tiene una importancia de cómo lo cargamos por día y tiene una importancia el tiempo extra allá en el ICR y allá en el IMSS, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de comparar. Fíjense, hay un principio que se llama de comparabilidad de las cifras, donde tienes que comparar contra el periodo anterior. Imagínate que en el periodo anterior pagaste, vamos a pensar, 200,000 pesos de sueldo y en este periodo te están saliendo 800,000, pues no puede ser, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores aumentaste? Ah, no, pues sí, fíjate, hay un error aquí. Entonces, vas a comparar la nómina anterior contra la nómina actual. Y entonces siempre debería ser parte del proceso del cálculo de la nómina, debería ser parte de los análisis y reportes, ¿verdad? Entonces tengo que revisar todas las percepciones, sueldo, séptimo día, cómo lo está calculando, cuando hay faltas, tiempo extra, ya dijimos que tenemos que cargarlo por día y por hora. Entonces voy a analizar ISR, voy a analizar créditos Infonavit, Fonacot, pensiones alimenticias, ¿verdad? Todo lo que ya mencionamos. Voy a analizar deducciones del ISR, deducciones del fondo de ahorro, de la caja de ahorro, voy a hacer pruebas de la despensa. Y ahora sí, una vez que analicé, calculé, cargué incidencias, de hecho ya hice una comparación de lo que me pasaron contra lo que está en la nómina, ¿verdad?
Y ahora sí, vámonos a hacer el cierre, donde, pues ahora sí que ya una vez cerrando, pues ya de ahí viene todo el tema de la dispersión bancaria, la emisión del CFDI de nóminas, la póliza contable, porque pues tiene que haber un registro contable, ¿verdad? De toda la salida de los bancos, de todo el proceso de la nómina, debe haber un registro contable, la famosa póliza contable que tenemos que detonar una vez cerrado. Las pruebas pues que tenemos que hacer es que las dispersiones pues cuadren con acumulados de nómina, con netos, que los FDI de nóminas pues que cuadren contra lo que estamos dispersando, contra la nómina. No olviden revisar ante el SAT. Ante el SAT debemos de revisar más o menos en 5 o 10 días naturales. La información que timbremos ya estaría ahora sí que en el visor de nómina patrones del SAT, ¿verdad? Más o menos. Por ejemplo, si hoy timbramos ya en el visor de nómina patrones del SAT, pues ya va a estar en 5 o 10 días hábiles. Y bueno, pues revisar la póliza contable, que aquí va a depender mucho también del sistema de contabilidad. Entonces, a grandes rasgos, fíjense cómo es el proceso de la maquila de nómina. A lo mejor a mí como empresa, pues a lo mejor a mí como empresa me va a tocar a lo mejor participar en este proceso, ¿verdad? Y ya de ahí, pues ya, en este caso, People Cloud, pues ya se encargaría de todo el proceso. O bueno, pues ahí también hay, vamos a decir, revisión por parte del cliente, por parte de ustedes, por parte de las personas encargadas. También hay participación en los procesos, pero bueno, mayormente todas estas actividades corresponden o corresponderían a People Cloud, ¿verdad? Obviamente, insisto, pues también la empresa cliente en este caso, pues participa, ¿verdad? Pero mayormente, pues esto es parte de en qué consiste la maquila de nómina, ¿verdad? Entonces, dudas hasta aquí, no sé si alguien tenga con toda confianza de lo que hemos estado platicando, con toda confianza, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Estamos viendo ahora sí que desde un punto de vista, pues ahora sí que la famosa toma águila, ahorita que quedaron campeones ahí en América, o bicampeones, pues la famosa toma águila, ¿verdad? Ver las cosas desde arriba, ver en qué consiste el proceso de la nómina ordinaria, y como decíamos ahorita, ¿verdad? Realmente, fíjense, este es nada más para una nómina ordinaria, ¿verdad? Ya dijimos que así como este cuadrito, que pudiera estar todavía más detallado o mucho más detallado, pues vamos a tener el de finiquitos, el de la nómina quincenal, si es que tuviera, el del aguinaldo, ya dijimos, el de la PTU, el del ajuste anual, el del Fonacot, ¿verdad? Todos los que ya mencionamos deberíamos tener así un mapeo muy, muy claro ahora sí, de lo que se va a encargar mi proveedor, mi empresa, en este caso People Cloud, ¿verdad? Y bueno, pues también parte de las obligaciones y cumplimiento que ya hemos estado mencionando, ¿verdad? Las nóminas ordinarias. Acuérdense que ante el SAT, sí es importante esta parte, ¿verdad? Porque a veces me han dicho, oye, Gama, voy a pagar la PTU y la quiero pagar ahí en la nómina ordinaria. ¿Es correcto? Pues en mi opinión no, porque el SAT te pide que la PTU es una nómina extraordinaria, ¿verdad? La tenemos que timbrar como una nómina extraordinaria. Además, en la PTU, digo, menciono la PTU porque pues ahorita está de moda, PTU aguinaldo. Entonces, pues la PTU utiliza tarifas del ICR mensuales y a lo mejor acá tú en la ordinaria, si tienes pago semanal, pues estás utilizando tarifas del ICR semanales, ¿verdad? Entonces, es diferente, el SAT sí nos obliga a mapear, incluso en la configuración, pues también es diferente. Ya estuvimos hablando también un poquito del IMSS y del Infonavit, que ya dijimos altas, bajas,
Modificaciones de salario, donde aquí tenemos que tener pues el escritorio virtual, tenemos que tener el ITSE, tenemos que tener el SUA, versión 363, ¿verdad? Que es la última versión. Tenemos que tener el portal empresarial Infonavit, ¿verdad? Y conocer las herramientas también de los empleados, mi cuenta Infonavit, el IMSS digital, ahí desde mi celular descargar ahí la app IMSS digital. Entonces, fíjense, el buzón IMSS también, bueno, no es obligatorio el buzón IMSS, de hecho, pero bueno, pues también es importante tenerlo para la comunicación. Entonces, como parte de todo el proceso que se realiza la maquila, altas, bajas, modificaciones, presentación de la declaración anual de la prima, y acá ya dijimos, pues, tener todo el tema de escritorio virtual para revisar incapacidades, el tema de escritorio virtual para bajar estados de adeudo, escritorio virtual para bajar las opiniones de cumplimiento, ¿verdad? Dijimos también el ITSE para presentar la declaración anual de la prima que calculamos allá en el SUA, el archivo .dap, ¿verdad? Pues obviamente presentar altas, bajas, modificaciones en el ITSE, descargar la EMA, la EVA, las propuestas de pago, ¿verdad? En el caso del SUA, pues para calcular la declaración anual de la prima, ahora sí, para hacer el pago del IMSS, del Infonavit, de retiro, cesantía y vejez, entre otras cosas, ¿verdad? Que podemos hacer en esas herramientas. Ya dijimos el buzón IMSS, que esa es otra herramienta para tener ahí comunicación con el IMSS, ¿verdad? El buzón IMSS. Y bueno, pues también mencionamos el portal empresarial Infonavit, que hay que darnos de alta ahí por cada registro patronal. Entonces, fíjense todo lo que implica, pues, todo lo que implica esas herramientas, tener al día los movimientos. Y decía yo hace rato, pues una simple alta me puede complicar toda mi empresa porque, pues a mí ya me ha tocado en mi experiencia ver 3 fallecimientos de trabajadores que no están dados de alta en el IMSS. Y los cobros capitales constitutivos han superado el $1,000,000. Hablando del impuesto sobre nómina, pues ya dijimos que también es estatal, ¿verdad? Y hay que revisar cada estado. Oye, ¿la PTU juega para el impuesto sobre nómina? Bueno, hay que revisar la legislación de ese estado, ¿verdad? Donde está el trabajador. ¿Ok? También hablamos de las retenciones del ISR, ¿verdad? El CFDI de nóminas, ¿sí? Y bueno, pues ISR, insisto, pues tenemos que pensar en deducibilidad, tenemos que pensar en CFDI de nóminas, tenemos que pensar en gravable exento, tenemos que pensar en cómo lo estoy informando al SAT, ¿verdad? Y no perder de vista el visor de nómina patrones del SAT. Finiquitos e indemnizaciones, bueno, pues a nuestros jefes no les van a gustar, no les va a gustar obviamente que tengamos demandas, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, hay que estar revisando los finiquitos, las indemnizaciones. Yo siempre digo, no es lo mismo una renuncia voluntaria que una indemnización o un despido injustificado, quiero decir. No es lo mismo un despido injustificado que un despido justificado. No es lo mismo un despido justificado que una terminación de contrato por obra por tiempo determinado. No es lo mismo una terminación de contrato por obra a tiempo determinado que una jubilación. No es lo mismo una baja por jubilación que un despido, ¿verdad? Cada uno debe tener, o tiene más bien sus conceptos bien definidos. Tenemos que saber qué le corresponde a cada trabajador, dependiendo de la causal. Y no es lo mismo un despido justificado incluso a un fallecimiento. Entonces, imagínense todo este proceso, pues se realiza dentro de la maquila de nómina. Ya dijimos el Fonacot, o mejor dicho, Infonacot, porque bueno, pues sí es un instituto
Y allí básicamente funciona más o menos como el Infonavit, ¿verdad? Es una retención de un entero por parte del patrón. Pero este pago es mensual, hay que hacerlo dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, de acuerdo al calendario que publica el Fonacot en su página de internet. Y bueno, pues ahí hay que estar haciendo los pagos en forma mensual en el mismo portal del Fonacot, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya llevamos nóminas ordinarias, extraordinarias, finiquitos. Hay que tener bien definido qué tipo de finiquito es. Las obligaciones ante el IMSS, ante el Infonavit, tener todos los accesos del portales o de los portales del impuesto sobre nómina de cada estado. Tener cumplimiento con el SAT, ¿verdad? Porque ya sabemos que el SAT con sus cartas de invitación, fíjense, quien inventó las cartas de invitación realmente le ha dejado mucho dinero al SAT. Es cierto que una carta de invitación no es obligatorio atenderla, no es un requerimiento formal, pero si no lo atiendes, sí se puede convertir en un requerimiento. Y vamos a decir que la carta de invitación, pues es en cierto sentido amigable, no te aplican las multas, porque todavía no hay un requerimiento, un crédito fiscal como tal. Pero, pues bueno, ya sabemos que, ya decía yo, les ha dejado mucho dinero porque pues, muchas empresas se han regularizado con esas cartas de invitación. Y las cartas de invitación, pues han venido también en el sentido del subsidio para el empleo, ahorita que está de moda. Han venido con la configuración incluso de nóminas extraordinarias, han venido con el ajuste anual del ICR, sueldos y salarios. Esas cartas de invitación han venido con los exentos, con los gravables, con la previsión social. Entonces, el SAT todo el tiempo te puede hacer una confronta, todo el tiempo está revisando, y en 5 minutos te hace una confronta de lo que tú pagaste contra lo que pues realmente está timbrado, ¿verdad? Y ahí te va una carta de invitación porque no me cuadra. Entonces, en 2, 3 minutos, con esta fiscalización, pues ya todo el SAT ya te hace una revisión de lo que timbraste contra lo que pagaste, contra lo que tú retuviste de ICR y contra tus conceptos exentos, ¿verdad? Y no se diga con los famosos intercambios de información entre el SAT, el IMSS, el Infonavit y las tesorerías del Estado. Y bueno, también dentro de la maquila de nómina, pues ya dijimos, administramos las diferentes prestaciones que tenga la empresa, ¿verdad? No es un proceso sencillo, es un proceso, pues sí que requiere, pues primero, liderazgo, expertise, ¿verdad? Un proveedor experimentado como People Cloud, pues te guiará a tu empresa a través de esta etapa, asegurando una migración sin inconvenientes y una adopción exitosa del servicio, ¿verdad? Antes de, pues ahora sí, de empezar a pagar con People Cloud, pues tienen que hacerse unos procesos muy, muy detallados antes ahora sí, de hacer la migración, la transición, pues hay mucha planeación estratégica, hay mucho tema de procesos, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Entonces, simplifica tus operaciones de recursos humanos y enfócate ahora sí que a lo que tú sabes o a lo que tu empresa sabe. Y bueno, pues ahí tenemos proveedor experimentado como People Cloud, ¿verdad? ¿Qué opinan de lo que hemos estado platicando? No sé si alguien tenga por ahí alguna duda, algún comentario, con toda confianza, ¿verdad? De lo que hemos estado platicando. No es un tema sencillo, ¿verdad? Decíamos, porque pues tenemos que tener contentos a los empleados, sindicalizados, no sindicalizados, de confianza, al jefe, a mi jefe, al jefe de mi jefe, al SAT, al IMSS, etcétera. Entonces, pues, realmente todo eso es lo que hacemos como parte de la maquila de nómina. Entonces, con toda confianza, si alguien tiene por ahí alguna duda, ¿cómo ves, Manuel? Ahí lo que hemos estado
platicando con todo el tema de la maquila de nómina, definitivamente, pues, sí tenemos que tener ahora sí que un super ojo ahora sí, muy detallado para poder llevar a cabo cada proceso, ¿verdad? Ahora sí que muy quirúrgico, pues. Sí, es correcto. O sea, como bien comentas, no es como que, vamos a hacer una maquila de nómina, hazla, no. O sea, la verdad, aquí, con este webinar, pues bueno, ya, tanto los que estamos aquí en People Cloud, como aquí también tenemos algunos clientes y algunos que no son clientes, ya tenemos un panorama mucho más amplio de lo que viene siendo desde qué es, cuáles son las obligaciones, o sea, a qué sí estoy obligado, a qué no. Y tocaste un tema muy importante cuando hablabas de los beneficios de tener una maquila de nómina. Platicaste que es, aparte de que es algo que te reduce costos, te garantiza el cumplimiento de tus obligaciones, te da acceso a algo que tiene que ver con tecnología. Y es justo de lo que quiero hablar en esta diapositiva. ¿Por qué le puse el éxito de tu empresa? Bueno, aquí Gamaliel ya de manera muy amplia nos dijo el qué es, el cómo pasa, el qué se hace cuando es una maquila de nómina. Aquí, bueno, ¿por qué quisimos agregar esta diapositiva? Porque, bueno, ustedes si se ponen a buscar van a encontrar muchas soluciones de maquila de nómina. Sin embargo, en ninguna solución ustedes van a poder encontrar algo como lo que te ofrece People Cloud. ¿Y qué te ofrece People Cloud? Aparte de toda esta batería de conceptos, de funciones que aquí ya nos platicó Gamaliel, aparte de eso, tú al momento de adquirir este servicio de nómina con People Cloud, de manera automática, se puede decir prácticamente, vas a tener lo que es el sistema. Como decía, aquí hay muchos clientes, hay gente que no es cliente. Para los que no son, ¿qué podemos hacer por medio de People Cloud al contratar nuestra maquila de nómina? Bueno, por exactamente el mismo costo de maquilar la nómina, ustedes van a tener acceso a un control más extenso o más amplio de su organización. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde el sistema pueden controlar lo que es vacaciones y permisos, tienen acceso a un organigrama donde de manera gráfica van a estar viendo su estructura organizacional y ahí pueden hacer todos los movimientos de personal que sean pertinentes o necesarios para su empresa. Van a poder tener acceso a encuestas de clima laboral, encuestas de 360 y no solamente el aplicarle encuestas, sino también vamos a tener acceso a un reporte detallado que yo puedo filtrar por área, por localidad y con esto detectar dónde tengo un tema. Aparte de eso, tenemos la evaluación NOM 035, van a tener acceso a los expedientes electrónicos de sus colaboradores, aparte de muchos más procesos que van a poder estar corriendo por medio del sistema. Les digo, esto, con el hecho que ustedes digan, ¿saben qué? Me interesa, quiero que ustedes lleven mi maquila, de manera automática les vamos a dar acceso a toda esta parte del sistema, que los que ya conocen, pues bueno, podrán hablar de él, y los que no y quieran conocer, con todo gusto pueden dejar aquí un mensajito para contactarlos y darles un seguimiento más personalizado con este tema. Aquí, Gamaliel, creo que alguien nos escribió una pregunta. No, era aquí el mismo administrador. Entonces, pues bueno, yo te interrumpí en esta parte, Gama, nada más para hacer hincapié en sí todo esto muy bonito que nos dices, muy interesante. Simplemente cerrar con que todo esto, aparte de que te puede facilitar esta parte de hacer los pagos, de llevar el control de la nómina, también te va a ayudar a la par, porque como bien mencionabas, sin RH no hay nómina. Prácticamente, si no hay una nómina, si no les pagas, pues no vas a tener el recurso humano. Entonces, aquí nada más queríamos presentarlo como una herramienta multifuncional en el cual ambos procesos los puedes llevar en un mismo sistema por el mismo costo. Entonces, pues muchas gracias y vamos a pasar ya, si no tienes nada más que agregar, obviamente, Gama, a la sección de preguntas, dudas, algún comentario que tengan. Digo, ahí ya les hicieron el comentario, pueden levantar la mano, pueden, a ver si aquí se agregó alguien, pueden levantar la mano, pueden
Si no pueden abrir su micrófono, a ver, aquí alguien levantó la mano, déjame le doy acceso al micrófono. Den un momento. Gabriel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Sí, tengo una duda. Si en dado caso de que yo contrate el servicio de maquila, ¿también mi proveedor me puede hacer los pagos de dispersión de la nómina y los pagos gubernamentales que pago cada mes, cada 17? ¿Con un costo extra? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Hablaste muy rápido, Gabriel, discúlpame. Sí. Si en dado caso de que yo contrate el servicio de maquila, mi proveedor también me puede realizar los pagos de dispersión de la nómina y los pagos gubernamentales que pago cada mes, cada 17. Sí, correcto. Sí se puede. Igual nosotros podemos hacer las dispersiones que tú necesites, tanto para tus colaboradores como la parte gubernamental. Gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda que puedan tener? Con toda confianza. Sí, no cobramos por duda ni por pregunta. No, definitivamente no, aprovechen que no causan horarios. Sí, no causan horarios, adelante, con toda confianza. A ver, ¿alguien más que tenga algún otro comentario? Si no, también aquí les puedo dejar ahí, el administrador aquí de la sesión les dejó, Doreidi. A ver, Doreidi, creo que tiene ahí algún comentario. Adelante, Doreidi. Hola, buenas tardes, Manuel, Gamaliel, buena tarde. Una duda, nosotros ya contamos con el acceso a People Cloud, ya trabajamos con la plataforma y estamos en este proceso ya de implementación. Desconocíamos que teníamos o que ustedes también contaban con el servicio de la maquila de nómina. Sé que a lo mejor ahorita no me pueden dar como los costos o una cotización en sí respecto a la maquila, pero sí me gustaría saber solamente si este proceso de maquila es por persona, el costo es por persona o es de manera general. Si ya tienes People o ya tienes trabajando People, el costo solamente es un extra, o cómo se maneja en este caso. ¿Qué tal, Loredi? Buen día, ¿cómo estás? Sí, mira, aquí sí, como bien comentas, tú ya estás en un proceso de implementación. Entonces, suponiendo que a ti te interesa tener esta parte de la maquila de nómina, lo único que tendríamos que hacer es, obviamente, una sesión previa nada más para comprobar que tu nómina es compatible. Aquí no vamos a avanzar con una nómina que de plano sea incompatible con el sistema para no hacerles perder su tiempo. Una vez que ya vimos que sí podemos, se te avienta una cotización y es correcto. El pago, en tu caso, aumentaría un poco la licencia por colaborador. En ningún momento va a sobrepasar los 249 pesos al mes por colaborador. Es lo máximo que podrías pagar. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Manuel. No, hombre, de qué al pendiente si necesitas algo, Brady. Ok, pues bueno, creo que no hay ningún otro comentario, ninguna otra duda. Ahí tenemos los datos de contacto, tenemos nuestro teléfono, nuestro sitio web. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que se pudieron unir, muchas gracias a los que estuvieron participando, muchísimas gracias a Gamaliel y su vasta experiencia que aquí nos ha ayudado muchas veces y seguro lo van a estar viendo en otra ocasión por acá. Hasta que ya digan Gamaliel, ya no, por favor, hasta ahí lo dejamos de invitar, pero no creo que pase, la verdad su experiencia es muy amplia y bueno, todos los webinars que hemos tenido han sido todo un éxito. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su colaboración. Estén al pendientes que en estos días les vamos a hacer llegar la invitación a nuestro siguiente webinar. Recuerden, si alguien tiene alguna recomendación, oye, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría que hablaran del otro, tienen totalmente abierta la posibilidad de hacer la recomendación y lo vemos. Entonces, de mi parte y de parte del equipo de People Cloud, sería todo. No me queda más que agradecerle, Gamaliel.
Muchísimas gracias. Gracias, muy contento de estar aquí, gracias. Gusto saludarlos nuevamente y bueno, pues aquí seguimos a la orden. Cualquier duda, cualquier comentario, aquí les dejamos nuestros datos, ¿verdad? Claro Gracias. que sí. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.